A continuación se explicará todo sobre vectores, empezando por su definición, siguiendo por las partes y algunas propiedades y operaciones matemáticas. Para empezar debemos definir qué es un vector. Un vector se define fácilmente como un segmento orientado, el cual está determinado por dos puntos, en donde está A, que es el origen, y B, que es el extremo. También, como muchas otras cosas, un vector tiene partes, en donde encontramos la magnitud o módulo, la dirección y el sentido. Para iniciar, empecemos con el módulo. El módulo de un vector es la distancia entre A y B y se designa las letras A y B con una flecha arriba, el cual está indicando que es un vector. La dirección del vector es la dirección de la recta en la que se encuentra el vector y la de todas sus paralelas. El sentido se define si va de A a B o de B a A. Para encontrar las coordenadas del vector que une dos puntos, debemos tener en cuenta que cada punto tiene dos coordenadas. En este caso, las coordenadas del punto 1, que son x1, y1, y las del punto 2, x2 y y2. Para encontrar los puntos cardinales de este vector, se debe hacer la siguiente operación. Se debe restar b a como lo indica el vector. Entonces, en este caso quedaría x2 menos x1, y2 menos y1. Para un ejemplo, si tenemos el punto A con las coordenadas 3 y 6 y el punto B con las coordenadas 7 y 2, el vector formado entre los puntos A y B va a ser 7 menos 3 y 2 menos 6. Es decir, que el vector AB posee las coordenadas 4,4. En este aspecto también se encuentra la igualdad de vectores, en donde dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Todos ellos se llaman representantes de un único vector. Llamaremos representante canónico aquel vector que tiene el origen en el punto O de coordenadas 0,0. En las operaciones de un vector encontraremos diferentes formas de operarlos. Iniciaremos por el producto de un número o constante k. El producto de un número k por un vector v es otro vector denominado kv, que posee un módulo igual al producto del módulo de b por el valor absoluto de k. En la dirección es la misma de b. En el sentido tenemos dos opciones. En la primera, si k es mayor que 0, el vector kv seguirá teniendo el mismo sentido que traía v. En cambio, si k es menor que 0, el vector kv llevará un sentido opuesto al que traía v. En el caso de que k sea igual a 0, el resultado obtenido va a ser igual al vector 0. Es un vector cuyo origen y extremo coinciden, y por lo tanto su módulo es 0 y carece de dirección y de sentido. Dados dos vectores u y v, para sumarlos gráficamente hay dos posibilidades. Se sitúa el origen del segundo vector sobre el extremo del primero, y el vector suma es el vector que une el origen del primero con el extremo del segundo. La segunda opción, si se sitúan los vectores con origen común, se forma el paralelogramo que tiene por lados los dos vectores y la diagonal que parte del origen de los dos vectores es el vector suma. Restar dos vectores es lo mismo que sumar al primer vector y el opuesto del segundo. Entonces, para las coordenadas de un vector base, en donde dos vectores b y v con distintas direcciones y no nulos forman una base, pues cualquier vector del plano se puede poner como condición lineal entre ellos. Si los dos vectores de la base son perpendiculares entre sí, se dice que forma una base ortogonal. Si además tiene módulo 1, se dice que se forma una base ortonormal. Si se tienen los vectores u y v y las constantes k y d, se puede formar una combinación lineal denominada de la siguiente forma: a por el vector u más b por el vector v. Ahora veremos las operaciones con coordenadas. Empezaremos por la suma de dos vectores. Sabiendo que las coordenadas del vector u son u sub 1 y u sub 2 y las del vector v son v sub 1 y v sub 2, el resultado de la suma de estos dos vectores será
u sub 1 más v sub 1 y la otra coordenada será u sub 2 más v sub 2. Por ejemplo, acá tenemos un vector u de coordenadas 3 y 8 y un vector v de coordenadas 4 y 3. Para la suma de estos dos vectores se debe coger 3 más 4, siendo esta una de las coordenadas, y la otra 8 más 3. Entonces el resultado de la suma será 7,11. En la resta de vectores es lo mismo que en la suma, a excepción que los valores se deben restar. Por ejemplo, tenemos un vector de coordenadas 4, 7 y 11, estas coordenadas obviamente en R3, y el otro vector v de coordenadas 0, 2 y 12. Para la resta de estos dos vectores se debe proceder de la siguiente forma. 4 menos 0, la siguiente coordenada será 7 menos 2 y la última 1 menos 12. Como resultado tendremos el vector de coordenadas 4, 5 y menos 11. Para el producto de un vector por una constante k, se debe tener en cuenta que el valor k va a multiplicar a cada uno de los valores dentro de la coordenada del vector v. Por ejemplo, si tenemos un k igual a 2 y un vector u de coordenadas 45, 20, el vector ku tendrá las coordenadas 2 por 45 y en su segunda coordenada 2 por 20, teniendo como resultado el vector ku con coordenadas 90,40. En la combinación lineal de vectores se tiene una constante por un vector más otra constante por otro vector. Es decir, que tenemos que multiplicar, en este caso, la constante a por cada una de las coordenadas de u y la constante b por cada una de las coordenadas de v, obteniendo así el siguiente valor, en donde después de haber multiplicado cada uno de los términos, se suman los vectores finales. Para este ejemplo tenemos un a igual a 2, un b igual a 4, un vector u de coordenadas 6 y 2 y un vector v de coordenadas 8 y 10. Ahora, para operarlos, primero debemos reemplazar la ecuación que existe acá. Es decir, a por la primera coordenada de u, es decir, 2 por 6, b por la primera coordenada de v, 4 por 8, y la segunda coordenada será a por la segunda coordenada de u, es decir, 2 por 2, más b por la segunda coordenada de v, es decir, 4 por 10. Resolviendo toda la operación, vamos a obtener que el resultado nos va a dar con las coordenadas 7 y 11. En el producto escalar de vectores se define que el producto es el escalar de dos vectores u y v. Este es un número que resulta de multiplicar el producto de cada uno de los vectores por el coseno del ángulo que forman y se designa de la siguiente forma. Por ejemplo, si tenemos un vector u con coordenadas 4, 7 y 1 y un vector v de coordenadas 0, 2 y 12, el producto punto entre estos será 4 por 0, ya que son las primeras coordenadas de cada valor, ya que son las primeras coordenadas de cada vector, 7 por 2, que son las segundas coordenadas de cada uno, y 1 por 12, que son las últimas. El resultado de cada una de estas operaciones se debe sumar entre sí, obteniendo que 4 por 0 nos da 0, 7 por 2, 14, y 1 por 12 nos da 12, es decir, 14 más 12, 26. Si tenemos un vector u o un vector v en donde estos representan el vector 0, el resultado de este con cualquier otro vector dará 0. Si dos vectores son perpendiculares, entonces el producto escalar de estos será 0. Si el producto escalar de los dos vectores no nulos es 0, entonces estos son perpendiculares. El producto escalar de dos vectores es igual al producto de uno de ellos por la proyección del otro sobre él, con signo positivo o negativo según si forman ángulo agudo o obtuso. Por lo tanto, llamaremos a la proyección ortogonal de u sobre v de la siguiente forma, como se muestra en la fórmula. Otras propiedades del producto punto es la propiedad conmutativa, en donde el producto punto de u por v es igual al producto punto de v por u. La propiedad asociativa nos define que es igual multiplicar una constante por un producto punto de dos vectores
a multiplicar esa constante por uno solo de esos vectores y ahí sí proceder con el producto punto. La propiedad distributiva nos muestra que es igual hacer el producto punto entre un vector y la suma de otros dos vectores que realizar el producto punto de ese vector u por cada uno de los componentes de la suma y los resultados sumarlos. Si B que posee los vectores X y Y es una base ortogonal, esto nos indicará que el producto punto de X por Y es igual al producto punto de Y por X. Y este, debido a que son ortogonales, será 0. Pero si la base de este es ortonormal, al realizar el producto punto entre un mismo vector, el resultado de este será 1. El módulo de un vector en una base ortogonal se puede hallar de dos formas diferentes. Una en una expresión vectorial y la segunda en una expresión cartesiana, en donde para la expresión vectorial necesitamos del producto punto, ya que la expresión nos va a dar el módulo obteniendo la raíz del producto punto del vector. Y para la expresión cartesiana el módulo será igual a la raíz de la primera coordenada del vector al cuadrado más la segunda coordenada del mismo al cuadrado. En el módulo de un vector en una base ortogonal existen dos formas de hallarlo, la expresión vectorial y la expresión cartesiana. Usualmente se usa más la cartesiana, en donde para encontrarlo se debe hallar la raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, dándonos así como resultado un valor entero. Para hallar el ángulo de dos vectores en una base ortogonal se tienen dos expresiones, una es la vectorial y la otra analítica. La diferencia de estos es que en la primera se usan solamente los vectores y en la segunda ya se usan las coordenadas de cada uno. Es decir, que las fórmulas son las mismas, solamente que cambias la forma de escribirlos. Es decir, que para hallar el ángulo de entre dos vectores se debe operar coseno a la menos 1 de la coordenada u sub 1 por b sub 1 más u sub 2 por b sub 2. Esto representa el producto punto de los vectores u y v. En el caso de abajo se hallaron las magnitudes de cada uno de los vectores por separado y se multiplican entre sí. Para convertir en un vector unitario se debe dividir cada una de las componentes por el módulo del vector, como se indica en la fórmula. Como resultado se obtendrá un vector de magnitud 1. Aquí encontramos algunas condiciones que se deben cumplir para diferentes circunstancias. En la primera hay una condición para que tres puntos estén alineados, en donde tenemos tres vectores A, B y C, cada uno con sus componentes, y para que la condición de que los tres puntos estén alineados, se debe cumplir que x2 menos x1 sobre x3 menos x2 sea igual a y2 menos y1 sobre y3 menos y2. La condición para encontrar el punto medio de un segmento es la siguiente. Si tenemos los vectores a y b, cada uno con sus coordenadas, el punto medio de estos será, en la primera coordenada debemos operar x1 más x2 sobre 2 y en la segunda coordenada y1 más y2 sobre 2. Para calcular la simetría A' del punto A respecto al punto B, solo hay que tener en cuenta que el punto B es el punto medio entre A y A. El producto vectorial de dos vectores es otro vector cuya dirección es perpendicular a los dos vectores. Por ejemplo, si tenemos el vector A con componentes 1, 2 y 3 y el vector B con componentes 3, menos 2 y 4, en la primera fila de la matriz se debe ubicar los vectores unitarios y JK. En la segunda fila las coordenadas del vector A y en la tercera fila las coordenadas del vector B. Para después proseguir a descomponer la matriz como se muestra a continuación. Después de esto debemos solucionar de la siguiente forma. En la primera matriz debemos multiplicar 2 por 4 menos la multiplicación de la otra diagonal, es decir, menos 2 por 3. Y así sucesivamente con los otros dos componentes. Para después proseguir a solucionar cada uno de los paréntesis y llegar a un resultado de 14i más 5j menos 8k. Más detalles respecto a las matrices se explicarán más adelante.
Ahora comenzaremos con el cálculo vectorial. Una definición de cálculo vectorial es que es un campo de las matemáticas referidas al análisis real multivariable de vectores en dos o más dimensiones. Este análisis lo conforman un conjunto de fórmulas o ecuaciones matemáticas, las cuales utilizamos para la resolución de problemas de ingeniería y física. Estas ecuaciones se construyen a partir de cantidades direccionadas llamadas vectores, de las que ya hemos hablado anteriormente. Para el estudio del cálculo vectorial se tienen dos consideraciones. La primera son los campos vectoriales, que representan la distribución espacial de una magnitud vectorial. Esta expresión de cálculo vectorial se asocia a un vector a cada punto en un espacio euclidiano, y la cual se representa con la siguiente fórmula, en donde phi es igual al campo vectorial de n dimensiones y se obtiene un campo vectorial de m dimensiones. Un ejemplo de los campos vectoriales puede ser un campo magnético, en donde se ve que se representa la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos, representados con las líneas de los campos que se forman utilizando pequeñas limaduras de hierro alrededor de un imán. Ese es el campo magnético. En cualquier punto está especificado en dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. La segunda consideración son los campos escalares, que se representan en una distribución espacial de una magnitud escalar, asociados con un valor a cada punto del espacio. En matemáticas, el valor es un número y en física es una magnitud física. Los campos escalares se usan en física para por ejemplo, indicar la temperatura o la presión de un gas en un espacio. Y como una representación matemática, se tiene que un campo escalar es una función de un campo vectorial en n dimensiones, de la cual se obtiene un campo real como un escalar. Esto quiere decir que está asociado cada punto de un espacio vectorial a un número escalar, en donde esta función es también conocida como un punto de la función escalar. Para el estudio del cálculo vectorial se tienen en consideraciones 4 ecuaciones que son las más importantes. La primera de ellas es el gradiente, que mide la tasa y la dirección del campo en un escalar. El gradiente se mide como un escalar de un campo vectorial. La segunda operación son el roto o rotacional, que mide la tendencia de un campo vectorial a rotar alrededor de un punto. Esta rotación en un campo vectorial es otro vector, da como resultado otro vector como tal. La tercera operación es la divergencia, que mide la tendencia de un campo vectorial a originarse o converger hacia ciertos puntos. Esta convergencia de un campo vectorial da como resultado un escalar. Y la última sería el operador laplaciano, que es el que relaciona el promedio de una propiedad en un punto del espacio con otra magnitud, la cual es un operador diferencial de segundo orden. A continuación se explicarán de manera más detallada cada una de estas operaciones. Comenzando con la primera operación, que es el gradiente, como se mencionó anteriormente. Este mide la tasa y la dirección del campo en un campo escalar. Es también conocido como un vector gradiente. El operador NATLAB de f como un campo escalar y f como un campo vectorial. Esto indica
que un punto expresado en f, en la función f, un x, del dominio de f representado por nala de f de x, indica la dirección en la cual el campo varía según esta función, y también su módulo representa el ritmo y la variación de dicha función mediante este vector gradiente. Un ejemplo de este operador lo podemos observar en estas dos imágenes, en donde la parte más oscura, la parte negra, representa los valores mayores de la función f y la parte más clara representa los valores mínimos de dicha función. Las flechas azules indican la magnitud y la dirección que pueden tomar estos vectores. Otro operador es el rotacional, en donde este rotacional es un campo vectorial definido sobre un abierto de 3 dimensiones. También se define como el límite de la circulación del campo vectorial cuando la curva sobre la que se integra se reduce a un punto, como se ve en la ecuación, donde delta de x es el área de la superficie y c la curva que se reduce a un punto, donde la cual se integra. El resultado de este límite no es rotar completamente, sino que solamente un componente, según la dirección de la normal, realice la rotación. Y esta se orienta según la regla de la mano derecha, en donde se debe componer su dirección normal a la superficie de la curva. Para obtener la rotación completa de la función, se deben tener en consideración los tres ejes de las 3 dimensiones para poder obtener toda la rotación completa. El rotacional de un campo se puede calcular siempre y cuando sea continuo y diferenciable en todos sus puntos. El resultado de la rotación es otro campo vectorial que viene dado por el determinante de dicha matriz, como la vemos en la pantalla. Un ejemplo de rotación puede ser el siguiente, suponiendo que tenemos un campo vectorial que depende linealmente de x y de y, como se muestra en esta ecuación. Observamos que el campo está girando en sentido a las manecillas del reloj. Utilizando la regla de la mano derecha, el vector rotacional apuntará a la parte negativa del eje, es decir, que poniendo el pulgar hacia adentro de la pantalla. Y esta no contendrá los componentes de x y de y. Y calculando esta rotación obtendríamos lo que está en la parte negativa del eje de z, como es el resultado esperado, que es menos 2 en el vector z. En este caso, el rotacional es constante, independiente de su posición. La cantidad de la rotación es la misma en todo punto del espacio, y en esta figura se muestra la rotación del campo vectorial en las 3 dimensiones. El tercer operador es la divergencia, en donde este es un campo vectorial que mide la diferencia entre el flujo saliente y el flujo entrante de un campo vectorial sobre la superficie que rodea un volumen de control. Si la divergencia en un punto es positiva, esto quiere decir que este campo posee fuentes. Y si la divergencia en un punto es negativa, se dice que este tiene sumideros, como se ve. Y también la divergencia mide la rapidez neta con la que se conduce la materia al interior de un punto. En este caso, de ser una divergencia idénticamente o igual a 0,
se puede concluir que es un flujo incomprensible de fluido, como también llamado un campo senoidal. La divergencia de un campo vectorial en un punto es un campo escalar con signo y se define como el flujo del campo vectorial por unidad de volumen conforme a el volumen, la cual está representada por la fórmula que vemos en pantalla, en donde S es el punto en el límite de la superficie cerrada del vector F y B es el volumen que encierra dicha superficie. Y el operador Nabla corresponde al campo real en tres dimensiones. El campo vectorial corresponde a los operadores de P, Q y R, que vendrían representados en la fórmula del vector de F, que sería multiplicando cada vector por su escalar correspondiente, ya sea I, J y K, según corresponda. En conclusión, la divergencia de un campo vectorial F es igual a la sumatoria de las derivadas parciales de los componentes con respecto a los escalares, como se puede observar. Un ejemplo de la divergencia es que tendremos esta función con respecto a x, y y z, en donde está representado por e a la x por coseno de y e a la x por coseno de y z. Entonces, como se mencionó anteriormente, se debe realizar la derivada parcial de cada una de sus componentes con respecto a su vector escalar. Entonces tendríamos que la divergencia de f viene dada por la siguiente ecuación, en donde se debe derivar parcialmente con respecto a x la función de e a la x por seno de y más derivada parcial de y de x a la e por coseno de y más la derivada parcial de z, que es su tercera componente. Eso nos da como resultado que la derivada de esta función con respecto a x es e a la x por seno de y. Y esta función con respecto a y nos da e a la x por seno de y. Y la derivada parcial de z con respecto a z pues sería 1. En donde indica que esta divergencia es positiva, lo que quiere decir que este campo como tal posee fuentes. Una representación física de la divergencia la podemos denotar como un campo de velocidades de fluidos o de gases en movimiento. Entonces la divergencia de un campo evaluada en un punto P indicado, nos puede informar sobre la tendencia de este fluido a alejarse. En este caso, de este gas podemos experimentar que está expandiéndose por unidad de volumen bajo el fluido de este gas. Y la tendencia del fluido a acumularse o a contraerse alrededor de un punto P está indicado por la divergencia que tiende a 0. Lo que sería en este caso, que sería el gas comprimiéndose. Por último, de las ecuaciones del cálculo vectorial está el operador laplaciano, que es un operador diferencial elíptico de segundo orden determinado por el delta. El operador tiene como nombre
Tiene este nombre en reconocimiento a Pierre-Simon Laplace, que estudió soluciones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en las que aparece dicho operador, expresado en coordenadas cartesianas como igual a la suma de todas las segundas derivadas parciales. En las aplicaciones más destacadas del operador laplaciano encontramos la mecánica cuántica con la aplicación de la ecuación de Schrödinger, en donde el laplaciano de la función de la onda de una partícula y la energía cinética de la misma. Otra aplicación sería en la electrostática como una parte de la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson para las relaciones entre el potencial eléctrico y la densidad de carga. Como ejemplo de un operador laplaciano, vamos a calcular el laplaciano de la siguiente fórmula que vemos en pantalla, de este campo escalar, donde debemos obtener las segundas derivadas de cada función. La función que tenemos como ejemplo es 2 a la x al cuadrado por y más x a la 3 de x por x menos 2x de y. Entonces, teniendo la función que explicamos anteriormente de obtener la segunda derivada parcial de la función, se tendría haciendo la derivación de cada una de estas funciones con respecto a su índice, ya sea x, sea y o sea z, según en el vector en donde la dirección en donde se encuentre dicha función. Entonces, para esto tendremos que calcular la primera derivada, que tendríamos como resultado esta que vemos a continuación. Y ya teniendo la primera derivada, procedemos a calcular de nuevo la segunda derivada con respecto al vector dirección que tienen. En este caso, en x, la función de 4xy más zx a la 3 menos 2y derivada con respecto a x nos da 4y. Ahora, más la función de 2x al cuadrado menos 2x derivada con respecto a y, se tiene que esto es igual a 0. Y la derivada con respecto a z de 3 por z al cuadrado por x nos da 3 por 2, 6x z, lo cual daría el laplaciano de la función correspondiente. A continuación, se presentarán algunos conceptos básicos sobre matrices, entre ellos qué es una matriz, un poco de su historia, operaciones de las más básicas entre matrices, como la suma, el producto por una escalar y el producto entre matrices, conceptos relacionados con matrices, como el rango, matriz transpuesta, matrices cuadradas, matriz identidad, transformaciones elementales entre las filas de una matriz e inversa de una matriz, y algunas de sus aplicaciones un poco encaminadas hacia la física, como el sistema de ecuaciones lineales, sistema de Cramer. Vamos a ver qué es lo que es una determinante y sus aplicaciones en física y física electromagnética. Matrices. Una matriz es un arreglo de números ordenados en filas y columnas. Usualmente se representan por medio de letras mayúsculas y sus elementos con minúsculas, y un subíndice que indica la fila y columna a la que pertenece. También se representan en medio de corchetes o también en medio de paréntesis. Historia. El origen de las matrices es muy antiguo. Mediante el estudio de los llamados cuadros latinos y cuadros mágicos, se registran hallazgos de la literatura china hacia el 650 a.C., lo que sugiere que la idea de matriz provino de China.
La historia del uso de las matrices para resolver ecuaciones lineales es bien extensa. Un texto matemático chino del año 300 a.C. a 200 a.C. describe el uso de las matrices para resolver sistemas de ecuaciones simultáneas y aparece el concepto determinante por primera vez. 2000 años después, un matemático japonés y uno alemán desarrollan la teoría de determinantes para facilitar la resolución de ecuaciones lineales. En 1750, Cramer presentó la denominada regla de Cramer, y en el siglo XIX, Gauss y Jordan desarrollaron la eliminación de Gauss-Jordan. El término matriz fue utilizado por primera vez entre 1848 y 1850, y en el año 1858, Cayley introdujo la notación matricial como forma abreviada de escribir un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. En 1925, Werner Heisenberg descubre el cálculo matricial fundando una primera formulación de lo que iba a pasar a ser la mecánica cuántica. Y durante la Segunda Guerra Mundial, una matemática austríaca usó la teoría de matrices para investigar el fenómeno de aeroelasticidad. Operaciones básicas entre matrices. Para que dos matrices se puedan sumar o restar, deben tener el mismo tamaño, o sea, el mismo número de filas y de columnas. La suma se hace componente a componente y se obtiene una matriz del mismo tamaño que las originales. La suma de matrices posee propiedades de asociatividad, conmutatividad, existencia del elemento neutro aditivo y existencia del inverso aditivo. El producto por un escalar se puede realizar si la matriz y el escalar pertenecen al mismo campo. Se hace multiplicando el escalar por cada elemento de la matriz y da como resultado una matriz del mismo tamaño que la original. Las propiedades del producto por escalar son asociatividad, distributividad respecto a la suma de matrices, distributividad respecto a la suma en el campo, producto por el neutro multiplicativo del campo, entre otras propiedades. Producto entre matrices. Para realizar esta operación es necesario que la primera matriz tenga el mismo número de columnas que la segunda matriz tiene de filas. De esta manera se obtiene una matriz cuadrada. Las propiedades del producto entre matrices es asociatividad, distributividad respecto de la suma de matrices por derecha y distributividad respecto a la suma de matrices por izquierda. Otros conceptos relacionados con matrices son el rango de una matriz. El rango es un número no negativo menor o igual que el mínimo entre m y n, que son su número de elementos. La matriz transpuesta es aquella que se obtiene de la original cambiando las filas por las columnas y se denota a la T mayúscula o a la T minúscula. Las matrices cuadradas son aquellas que tienen el mismo número de filas y de columnas. La matriz identidad es una matriz cuadrada en la cual todos los elementos de su diagonal principal son unos y los demás elementos que componen la matriz son igual a 0. Operaciones elementales entre las filas de una matriz. Hay tres tipos de operaciones o transformaciones que se pueden realizar sobre las filas de una matriz. De tipo 1 son los que intercambian dos filas de una matriz, como por ejemplo, aquí se intercambia esta fila 2 por la fila 3 quedando de esta forma. Del tipo 2 es multiplicar cada elemento de una fila por un escalar, por ejemplo, menos 2 por la fila 2. Se hace componente a componente y se obtiene una matriz del mismo tamaño que la original. Tipo 3
sumar un número escalar de veces una fila a la otra. En este caso, se multiplica un número a una única fila y se le suma a otra fila. En este caso, la fila a la que se le multiplicó el número queda de la misma forma y solo cambia la fila a la que se le hizo la suma. Inversa de una matriz. Para hallar la inversa de una matriz, primero se forma la matriz ampliada de la forma A igual a I sub n, donde I sub n es la matriz identidad. Luego se hacen operaciones elementales a ambos lados consecutivamente para obtener la matriz identidad al lado izquierdo, lo cual se denomina eliminación gaussiana. Al terminar, se obtiene una matriz de la forma I sub n igual a B, donde B es igual a la inversa de la matriz A o A a la menos 1. Por ejemplo, empezamos con esta matriz A. La organizamos en su forma ampliada, igualándola a la matriz identidad. Y luego de la eliminación gaussiana, tenemos la matriz identidad al lado izquierdo y la inversa de la matriz al lado derecho. Las aplicaciones de las matrices. Las matrices son utilizadas ampliamente por su facilidad y liviandad para manipular información. También son utilizadas en el cálculo numérico, por ejemplo, para resolver sistemas de ecuaciones lineales y saber si tienen solución o no. Para esto, se hace uso de matrices asociadas al sistema. La matriz de los coeficientes, la matriz de los términos independientes y la matriz de las incógnitas. Entonces, el sistema se expresa como la matriz de los coeficientes por la matriz de las incógnitas igual a la matriz de los términos independientes, lo cual se denomina sistema de Cramer. Solo si la matriz es cuadrada e inversible, y se dice que existe una solución única. El sistema de Cramer se soluciona intercambiando la matriz de los términos independientes por cada columna de la matriz de los coeficientes y hallando la determinante de esta nueva matriz sobre la determinante de la matriz de los coeficientes. El determinante de una matriz es un número que nos ayuda a determinar la dependencia o independencia lineal de un conjunto de vectores o de soluciones, lo que sería igual a determinar el rango de una matriz. Si el determinante es distinto de 0, el rango es máximo y los vectores son linealmente independientes. Y si el determinante es igual a 0, son linealmente dependientes. Los determinantes también nos permiten clasificar las matrices en definidas positivas, definidas negativas o semidefinidas. Usualmente para referirse al determinante se suelen emplear las notaciones determinante de A o A entre dos barras. Para una matriz de orden 2, el determinante se hace multiplicando su diagonal principal menos la multiplicación de su diagonal secundaria. Para hallar la determinante de una matriz de orden 3, se hace de la misma manera, pero de una forma más ampliada. Esto se conoce como la regla de Sartre. Aplicaciones de las matrices en la física. En la física, las matrices se usan para representar magnitudes tensoriales, o sea que dependen del sistema de referencia usado. Ejemplo, una caja está sostenida por 3 cables y el peso de la caja es de 146 kilonewtons. Nos piden determinar las tensiones en cada uno de los cables. Para solucionarlo, primero se realiza un diagrama de cuerpo libre donde se ubica la caja y cada uno de los puntos donde están los cables. Y se dibujan los vectores con la cola de la flecha en el origen y la cabeza en el punto donde está la cuerda.
Seguido se determinan los puntos donde están ubicadas la caja y los cables, posicionando sus coordenadas en el eje. Luego se establecen los vectores posición restando la cabeza de la flecha menos la cola. Y se hallan los vectores unitarios que se hacen dividiendo el vector entre la norma del vector, que es la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Después organizamos las ecuaciones para cada tensión y como el sistema está en reposo, se usa la primera ley de Newton, donde la sumatoria de las fuerzas en X, Y y Z serán igual a 0. Entonces se organiza el sistema de Cramer, donde tenemos la matriz de los coeficientes, la matriz de las incógnitas y la matriz de los términos independientes, y se resuelve las determinantes por la regla de Sarrus, y así se obtiene cada una de las tensiones en las cuerdas. Por otro lado, en física electromagnética se aplican los métodos de análisis de corrientes por bucles y análisis de voltajes por nodos, lo que produce matrices simétricas con solución única. Por ejemplo, en este ejercicio nos piden hallar la intensidad 1, 2 y 3, que son las que circulan a través del circuito mixto compuesto por dos mallas. Primero se determina la polaridad de las fuentes para determinar el sentido de las corrientes I1 e I2, tomando en cuenta que salen del polo positivo y entran al polo negativo. La corriente I3 circula en la mitad de ambas mallas y llevará el mismo sentido que la corriente I1 e I2, ya que llevan el mismo sentido, entonces la corriente I3 va a ser igual a la corriente I1 más la corriente I2. La ley de Kirchhoff menciona que la sumatoria de voltajes en un circuito será igual a 0. Es decir, el voltaje que entra es igual al voltaje que sale. Y esto se realiza con cada malla. Se establece esta ecuación debido a que por la ley de Ohm el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Para hallar la primera ecuación, seguimos el sentido de la corriente y empezamos anotando primero los voltajes, que serían 12 voltios, y entra por el polo negativo menos 5 voltios. Y luego se ubica cada una de las corrientes por la resistencia. Se suman y se simplifica para obtener la ecuación 1. Luego se hace lo mismo con la malla 2 y se obtiene la ecuación 2. Después organizamos nuestras ecuaciones en un sistema de Cramer con la matriz de los coeficientes, de las incógnitas y de los términos independientes respectivamente. Y por regla de Sarrus se hallan los valores de la corriente I1 e I2. Y como la corriente I3 es la suma de ambas corrientes, hacemos la operación y se obtiene la corriente I3.